100% Radio. Cuando Dios lanza una palabra sobre tu vida, cuando Dios te da una palabra en una reunión, en un culto, en un momento de oración, no es solo para entretenerte, no es solo para hacerte sentir bien y darte algo de esperanza. No, es que Dios tiene un propósito con tu vida. Cuando Él da una palabra, Él lanza una palabra hacia ti, una profecía, algo que toca tu corazón, es porque hay un propósito que Dios quiere cumplir con tu vida. Y aunque vengan los problemas, aunque vengan las dificultades, y estés en medio de una tormenta, como pasó a los discípulos de la historia que vamos a mirar hoy, cuando Jesús calma la tempestad, si el Señor te dio una palabra, esa palabra se tiene que cumplir. No vas a quedar en medio de la tormenta, no vas a hundirte en el medio del mar, vas a llegar a destino y el propósito de Dios se llevará a cabo en tu vida. Hoy quiero darte 4 verdades que pueden cambiar tu manera de ver o de vivir y atravesar las tormentas de la vida. ¿Me acompañas? Vamos a leer en Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Dice: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron en gran manera y se decían el uno al otro: ¿Quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Una historia interesante del Señor que nos muestra aquí algunas lecciones valiosas que quiero que aprendamos juntos para fortalecer nuestra fe, que nos ayuden a atravesar las tormentas y las dificultades de la vida. Y comienza diciendo esta palabra que Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Esa fue una palabra de Dios. Una declaración profética: pasemos al otro lado. No dijo: vamos a intentar a ver si podemos llegar al otro lado. No dijo: vamos a ver si nos quedamos acá y nos hundimos en el medio del mar. No, él dijo: pasemos al otro lado. Tampoco les dijo: avancen un poco y después nos hundimos todos y morimos. No, la declaración del Señor fue: pasemos al otro lado. Es palabra de Dios. Como esa palabra que Dios soltó sobre tu vida hace tiempo atrás, tal vez hace muchos años. Él dijo que iba a hacer algo contigo, que te iba a utilizar para llegar a determinado grupo de personas, para financiar el reino de los cielos, para ser utilizado o utilizada en profecía, milagros, maravillas. Que ibas a viajar por el mundo llevando su palabra, o que ibas a ser un gran empresaria, o que tu familia iban a rendirse a Cristo. Palabras que el Señor lanzó sobre tu vida en algún momento y vos la recibiste con gozo, la creíste, la tomaste para vos, dijiste: eso es mío, me aferro a ella. Pero pasa el tiempo, no ves el cumplimiento. Y al contrario, parece que cada vez estás más y más lejos de esa declaración, de esa palabra que el Señor trajo un día a tu vida. Y te preguntás: Señor, ¿qué pasa? Porque me dijiste esto y es todo lo contrario. Parece que nunca voy a llegar. Las cosas cada vez están peor.
en mi familia, en mi vida personal, pasan los años, pasa el tiempo. Pero amigo querido, amiga querida, si Dios dio una palabra, lanzó una palabra, declaró una palabra sobre ti, esa palabra se va a cumplir. Porque la palabra de Dios no es algo para entretener, no es algo que Él dijo porque sí, no es algo simbólico. La palabra de Dios es poderosa. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Fue Jesús quien dio la orden, pasemos al otro lado, el mismo que creó el mar, que creó el viento, que creó las olas. Y también dio esa orden de que iban a pasar para el otro lado. Y ¿sabes qué? Esto es interesante, esta lección. Y es que si Dios dio una palabra, esa palabra tiene destino. Esa palabra se va a cumplir. Y si es necesario que el cielo y la tierra se alineen para que esa palabra se cumpla, así va a ser. Aquí Jesús dijo, pasemos al otro lado. Y el cielo y el mar, y las aguas y el viento se tuvieron que acomodar a la circunstancia, a la situación. Porque Jesús, quien dio la palabra, fue el mismo que hizo y creó la naturaleza. Y ese mismo Dios que te dio la palabra a vos, ese mismo Dios que declaró sobre tu vida cosas, es el mismo Dios que te creó a vos, creó tu cuerpo, creó el mundo, creó la tierra, creó a los demás seres humanos, y Él tiene el poder sobre todo, para ordenar todas las cosas, para conectar todas las cosas, para traer a tu vida los recursos que necesitas para llevar a cabo lo que Él te dijo que ibas a hacer. Él es poderoso para traer la sanidad que tu cuerpo está necesitando en este tiempo. Él es poderoso para tocar el corazón de aquellos que tienen el corazón endurecido y son incrédulos y están apartados de los caminos del Señor, pero Dios te dio una palabra de que ellos iban a volver, que iban a aferrarse, que iban a ser siervos de Dios. Bueno, el Dios que te dio la palabra es el que los creó a ellos y se va a encargar de que eso se cumpla, de que eso llegue a destino, porque si Él te dio una palabra, la palabra de Dios va a llegar a destino. En segundo lugar, las tormentas no cancelan el propósito del Señor, sino que lo confirman. Los discípulos obedecieron, pero apareció un viento contrario. Y esto no significa que se equivocaron. Muchas veces creemos que si hay obstáculos, no es de Dios, pero es al revés. A veces los problemas aparecen justo cuando estás en el camino correcto. Jesús no apareció allí, dice, inmediatamente para rescatarlos. Estaba durmiendo, estaba acostado, ¿sí? Y ahora vamos a llegar ahí y hay una lección muy importante. Pero, ¿sabes qué? Esto nos habla de que a veces pensamos que, claro, tengo tantas luchas, tantas pruebas, y voy a abandonar, voy a dejar ya de confiar, de creer como lo hacía. ¿O será que esto no es lo que Dios quería? Porque tengo tantos problemas, pero a veces cuando estás en el camino correcto y estás dirigiéndote hacia el propósito y el cumplimiento de lo que Dios preparó para ti, se pueden levantar tormentas, se pueden levantar problemas. Por tanto, ten en cuenta que los problemas o las tormentas no cancelan el propósito, sino que lo confirman. En tercer lugar, dice que Jesús estaba durmiendo, ¿sí? Estaba durmiendo y allí los discípulos se abalanzaron sobre él y le dijeron, Señor, ¿no te importa que vamos a morir? ¿No te da cuidado que estamos por perecer? La barca se hunde. Y ahí Jesús se levanta, reprende el viento, el mar, y no les dice, uy, la verdad muchachos, me quedé dormido, se me pasó, estoy tan cansado. No, los reprendió y les dijo, ustedes no tienen fe. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Primeramente que acusaron al Señor de no tener cuidado de ellos.
Y esto es lo que a veces sucede cuando las luchas son prolongadas, los problemas son... la respuesta se dilata. Pensamos y dudamos del amor de Dios hacia nuestras vidas. Y decimos, ¿será que a Dios no le interesa? ¿Será que a Él ya no le importa lo que a mí me está pasando? ¿Cómo es que me permite pasar por todo esto? Nunca dudes del amor de Dios por ti, porque Él sabe lo que está sucediendo. Pero aquí, en esta ocasión, Jesús estaba esperando que alguno dijera, bueno, el Señor nos dio su palabra. Y Jesús esperaba que ellos creyeran a esa palabra y que alguno hubiese tomado en cuenta todo lo que pasó, ¿sí? Lo que pasó anteriormente, y dijera, bueno, el Señor hizo milagros, multiplicó los panes y los peces, ahora Él dio esta palabra. ¿Por qué no vamos y probamos, muchachos? Si Él dijo que vamos a ir y pasar del otro lado, no dijo que nos íbamos a hundir en medio del mar, su palabra se tiene que cumplir. Y vamos a orar, vamos a clamar, vamos a reprender al viento en el nombre de Jesús, vamos a reprender las olas, que se alineen a lo que Dios ya declaró, lo que Dios dijo con respecto a nosotros, que íbamos a llegar. Entonces, esto no lo vamos a aceptar. Yo tengo una palabra de Dios que dice que voy a llegar a la otra ribera. Esto me está impidiendo. Lo voy a confrontar, lo vamos a resistir, lo vamos a reprender. No nos vamos a asustar, ni tampoco lo vamos a aceptar. Lo vamos a resistir, porque no es la voluntad de Dios esto. Nos está atrasando y quiere que muramos cuando la palabra dijo que nosotros vamos a llegar al otro lado. Y el Señor esperaba que alguno se levante y lo haga, pero ninguno lo hizo. Al contrario, empezaron a dudar, ¿sí? Y ¿sabes qué? Cuando las luchas se extienden, los problemas se dilatan, la respuesta se dilata, no llega inmediatamente y empiezas a dudar del amor de Dios, es probable que Él esté esperando que tomes tu autoridad como hijo de Dios, como creyente, y empieces a resistir esas fuerzas del mal. Ese enojo que a veces la gente tiene hacia el Señor, tendría que tenerlo hacia todos esos problemas, esas olas de dificultades, tormentas y vientos contrarios que vienen sobre su vida. Ellos se incomodaron con Jesús, como que lo retaron, como que se pusieron, hey, ¿qué pasa? No, así esa actitud es necesario que la tengamos hacia todo aquello que viene en nuestra contra para querer derribarnos, ¿sí? Resistir al enemigo, y dice la palabra que va a huir. La tercera verdad que quiero compartir con vos es que si no meditas en lo que Dios hizo ayer, te vas a asustar hoy. Hoy te vas a desanimar. Tenemos que pensar que ya hemos salido de distintas situaciones, que Él nos ayudó en momentos difíciles y que así también lo va a hacer hoy. Él es fiel. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, ¿sí? Los discípulos acababan de ver milagros, escucharon las enseñanzas de Jesús, de la importancia de guardar la palabra con fe en el corazón para que dé fruto, 30, 60, 100 por uno. Vieron también el milagro de los panes y de los peces, pero cuando estaban en medio del problema se olvidaron de todo. Se olvidaron de los milagros, se olvidaron de la multiplicación, se olvidaron del mensaje del domingo o del mensaje, se olvidaron, ¿sí? Y ahí ellos tenían que haber echado mano a esa experiencia, a eso que habían visto, vivido, y obtener la victoria. Porque cuando no recordamos los milagros pasados, el miedo toma el control. ¿Te acordás cómo Dios ya te sostuvo otras veces? Bueno, no dejes que la memoria que tienes de esos milagros, de esa manifestación poderosa de Dios en tu vida, se enfríe. Volví a meditar en eso, volví a pensar en eso. Trae a tu mente esos momentos donde el Señor se manifestó y te dio victorias tremendas. Y en cuarto lugar, si caminas en fe, vas a ver lo sobrenatural. Porque Jesús le dijo a ellos, ¿por qué temen, hombres de poca fe? ¿Por qué tuvieron temor? ¿Sí? ¿Por qué tuvieron temor? Cuando Jesús
reprende al mar, la tormenta apaciguó y ellos llegaron al otro lugar, al destino, ¿sí?, que ellos al que tenían que llegar. Y amigo, amiga, si no utilizamos la fe, si permanecemos en el miedo y en el temor y no desarrollamos una actitud de fe, vamos a seguir ahí en la tormenta. Vamos a seguir ahí en la tormenta. Pero si tenemos fe, inmediatamente el Señor aplicó fe, que sus discípulos también podrían haberlo hecho, inmediatamente se hizo bonanza y llegaron a destino. Tal vez se está demorando lo que estás esperando de Dios o lo que Él dijo porque no tomás tu autoridad, no desarrollás tu fe, no crees por más. Te dejas llevar por las situaciones, por los problemas que estás teniendo, pero no pierdas la fe, mi querido amigo, mi querida amiga. Sigue creyendo, sigue confiando, porque cuando lo hagas, eso va a acelerar el proceso para llegar a tu destino. Tal vez esta tormenta que estás atravesando hoy es una antesala a un gran milagro, a un gran despertar, a una gran bendición que llega a tu vida en este tiempo. Así que no vivas por lo que estás viendo, viví por lo que Dios dijo acerca de ti. Él dijo una palabra, Él lanzó una palabra sobre tu vida. Deja de mirar todo lo negativo y aférrate a su palabra, que su palabra es verdadera, su palabra no falla, su palabra permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Jesús nunca dijo, lleguen si el viento los deja llegar. Él dijo, pasemos al otro lado. Y lo mismo te dice hoy a vos. No vas a morir a mitad del camino, no vas a fracasar en aquello en lo que Él te llamó a hacer. Él no te llamó para que fracases ni para que te ahogues en el medio del mar, sino para que llegues al otro lado. Y si es necesario también que camines sobre las aguas. Esta historia también se registra en otro evangelio, mostrando a Pedro caminando sobre las aguas. Así que, amigo querido, amiga querida, quiero orar por ti, bendecirte en el nombre de Jesús. Y oramos diciendo, Padre, gracias por tu palabra, que no vuelve vacía. Hoy decidimos creer, no en las circunstancias, en los problemas que vemos o percibimos con nuestros sentidos, sino en tu fidelidad. Que cada persona que escucha este mensaje reciba fuerzas para seguir, para avanzar y visión para ver lo que tú has preparado para cada uno de ellos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis queridos amigos, por habernos acompañado. No olvides suscribirte, compartir con otros, darnos like a este mensaje para que podamos llegar a más personas. Al hacerlo, nos ayudás a que podamos viralizar la palabra de Dios y los mensajes de fe y de esperanza lleguen a los corazones que lo necesitan. Mi nombre es Mario Serrano, te envío un abrazo grande, Dios te bendice y hasta la próxima. Contactos marioserrano@live.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.